hubiese pasado si a Moisés no lo criaba la hija del faraón? El destino de Moisés, un futuro alternativo. El sol ardía sobre Egipto, reflejándose en las aguas del Nilo. Jocabed, con el corazón oprimido, depositó a su hijo en una cesta de juncos sellada con brea. Lo vio alejarse, flotando entre las cañas, con la esperanza de que el río le concediera un destino más misericordioso que la muerte segura a manos de los soldados del faraón. Pero en esta versión de la historia, la hija del faraón no llegó al río aquel día. En su lugar, un grupo de esclavos hebreos que lavaban ropa en la orilla avistó la cesta. Entre ellos, una anciana llamada Elisheba, de espíritu fuerte a pesar de los años, fue la primera en atreverse a tomar la cesta. Cuando la abrió, encontró a un bebé de mejillas sonrosadas, dormido plácidamente. «Este niño es hebreo», susurró una mujer joven, apartándose con miedo. «Si los egipcios descubren que lo salvamos, nos matarán a todos». Pero Elisheba no escuchó. Sintió una conexión inexplicable con el bebé y decidió llevarlo consigo a la aldea hebrea, lejos de la vigilancia de los egipcios. Moisés creció entre los hebreos, sin lujos ni privilegios. En vez de aprender los misterios de la corte egipcia, se familiarizó con el látigo de los capataces y el peso de los ladrillos de barro. Su infancia estuvo marcada por la lucha diaria, pero también por las historias que los ancianos contaban sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Elisheba lo crió como su propio hijo y le enseñó a ser fuerte, a no doblegarse ante la opresión. Sin embargo, Moisés no podía ignorar la brutalidad con la que su pueblo era tratado. Día tras día, veía a los soldados egipcios golpear a los hebreos, y la rabia ardía en su corazón. Una noche, mientras descansaba tras una jornada agotadora, Moisés escuchó a dos ancianos murmurar sobre el hijo perdido de los hebreos, que había sido enviado al río años atrás. Se estremeció al comprender que hablaban de él. «¿Creen que aún vive?», preguntó uno de los ancianos. «Si Dios lo salvó, debe tener un propósito para él», respondió el otro. Moisés no dijo nada, pero desde ese día comenzó a preguntarse si su destino era más grande de lo que imaginaba. Un día, mientras transportaba agua para los esclavos, Moisés vio cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un anciano hebreo. Sin pensar, dejó caer su cántaro y corrió hacia la escena. «¡Detente!», gritó, interponiéndose entre el capataz y su víctima. El egipcio rió con desdén y levantó su vara para golpearlo, pero Moisés reaccionó instintivamente, sujetándolo con fuerza y empujándolo con toda su furia. El hombre cayó, golpeándose la cabeza contra una piedra. El silencio se hizo en el lugar. Moisés miró al capataz, sin vida, y supo que había sellado su destino. Si los egipcios descubrían lo que había hecho, lo ejecutarían sin dudar. Sin otra opción, huyó al desierto. El viaje por el desierto fue arduo, pero la providencia lo llevó a un pozo en la tierra de Madián, donde encontró allí a un grupo de mujeres que intentaban dar de beber a su ganado. Unos pastores intentaban ahuyentarlas, pero Moisés, aún con el fuego de la justicia en su corazón, las defendió. Las mujeres resultaron ser hijas de Jetro, un sacerdote madianita. Agradecido, Jetro lo acogió en su hogar y con el tiempo le dio a su hija, Séfora, como esposa. Moisés encontró una nueva vida como pastor, pero no olvidó a su pueblo. Todas las noches miraba al cielo y se preguntaba si los hebreos seguían sufriendo en Egipto. Un día, mientras pastoreaba en el monte Horeb, Moisés vio un arbusto en llamas que no se consumía. Se acercó, maravillado.
maravillado, y entonces escuchó una voz que resonó en su alma. Moisés, Moisés. Él cayó de rodillas, temblando. Aquí estoy, respondió. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Te he elegido para que los liberes. Moisés sintió pánico. No era un príncipe educado en la elocuencia ni en la estrategia. Solo era un esclavo que había escapado. Señor, ¿cómo puedo liberar a mi pueblo? ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? Yo estaré contigo, dijo la voz. Ve y diles que yo te he enviado. Moisés no tuvo más opción que obedecer. Cuando Moisés regresó a Egipto, no tenía la influencia de un príncipe, pero tenía la fe y la determinación de un hombre enviado por Dios. Se infiltró entre los hebreos y empezó a hablarles sobre la promesa de liberación. Muchos dudaron, pero otros se aferraron a la esperanza. Confrontó al faraón en el palacio, un lugar donde nunca había pisado como noble, sino siempre como un esclavo. Se presentó con la única autoridad que importaba. El Dios de Israel dice, «Deja ir a mi pueblo». El faraón se rió. «¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca?» Entonces vinieron las plagas. Moisés, guiado por el poder divino, convirtió el agua en sangre, cubrió la tierra de ranas, trajo oscuridad y muerte. Los hebreos, antes temerosos, comenzaron a verlo como el líder que habían esperado. Finalmente, después de la 10ª plaga, el faraón cedió. Moisés, el esclavo que nunca fue príncipe, se convirtió en el líder de la mayor liberación de la historia. Moisés guió a su pueblo hacia la libertad, pero su camino fue diferente al de la historia que conocemos. No tenía la educación egipcia, pero tenía la fuerza de alguien que había sentido en carne propia el sufrimiento de su gente. Su liderazgo no provenía de la diplomacia, sino de la supervivencia. El mar se abrió ante ellos y cruzaron a salvo. Pero en el desierto, Moisés no confiaba en su propia sabiduría, sino solo en la voluntad de Dios. Y así, aunque nunca fue un príncipe egipcio, Moisés siguió siendo el mismo hombre elegido para cambiar la historia de su pueblo. Solo que, en esta versión, su camino fue más arduo, su fe más probada y su conexión con los hebreos aún más profunda. Porque al final, no importaba dónde había crecido, importaba a quién había decidido seguir.